discernimiento vocacional y madurez psicoafectiva de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones. Grupo Épsimo. Apartado número 6. Discernimiento espiritual, obediencia al superior y signo de los tiempos. Aunque la cuestión de la obediencia es extrínseca al proceso de elección, está muy relacionada con ella en la práctica, ya que la mayoría de la gente que hace elección viven en obediencia. Podemos distinguir diferentes relaciones entre obediencia y discernimiento personal. Número 1. En cuestiones de vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, el discernimiento se da tanto del lado del candidato como del lado de las autoridades del seminario o instituto religioso. El siguiente esquema explica un tanto los diferentes aspectos de este proceso de discernimiento. Llamado, respuesta, misión. Llamado, discernimiento personal del seminarista, novicio o novicia. Respuesta, respuesta del seminarista o novicio a la iniciativa de Dios con la ayuda de formadores y psicólogos. Misión, discernimiento de la Iglesia para decidir si dan los votos o el sacerdocio. En el primer caso, el discernimiento personal del candidato da como resultado su convicción de que Dios lo llama al sacerdocio o la vida religiosa. Se trata de un discernimiento personal durante el año propedéutico noviciado, que muchas veces viene a confirmar experiencias personales de un Dios que invita desde antes de presentarse en el seminario o instituto religioso. Pero al candidato no corresponde a esta gracia del llamado divino, lo que después de unos años lleva a los formadores y autoridades religiosas a la decisión de despedir al candidato del seminario o de la formación. Esta decisión de los formadores obviamente debe de estar basada en un discernimiento de la voluntad de Dios de parte de ellos. Si ellos se equivocan y admiten este candidato al sacramento del orden o a los votos perpetuos, se trata de una vocación a medias, en detrimento de la eficacia salvífica de la Iglesia. En el segundo caso, no existe un llamado de Dios, de modo que no puede haber respuesta a tal llamado, aunque puede existir la ilusión de ser llamado y una respuesta voluntarista a esta ilusión. En este caso, el discernimiento de los formadores los llevará a despedir al candidato ya durante el noviciado o año propedéutico. Si ellos se equivocan, se trata de una vocación falsa. En el tercer caso, el discernimiento personal del candidato lo lleva a la convicción de ser llamado, y su respuesta al llamado es positivo, es decir, se ve un esfuerzo suficiente para conocerse y vencerse, y así llegar a la superación de sus afectos desordenados y a la integración psicoafectiva o madurez.
En este caso, el discernimiento personal de los formadores superiores y obispos lleva a la decisión de admitir al seminarista o formando al sacerdocio o a los votos perpetuos. Si ellos se equivocan, habrán impedido una vocación auténtica. Como vemos, el proceso de discernimiento vocacional está sujeto a errores de ambas partes y requiere por lo tanto ser llevado a cabo sobre la base de la santa indiferencia y con suficiente método u orden para excluir la lectura equivocada de la real voluntad de Dios. San Ignacio cuenta con la posibilidad de un proceso desordenado y equivocado de discernimiento, la cual vocación no parece que sea vocación divina, por ser elección desordenada y oblica, como muchos en esto yerran, haciendo de oblica o de mala elección vocación divina, porque toda vocación divina es siempre pura y limpia, sin misión de carne ni de otras afecciones desordenadas. El remedio contra la elección desordenada y equivocada es, según San Ignacio, que el discernimiento se dé sobre la base de la santa indiferencia y se lleve a cabo con orden, con preferencia en el contexto de unos ejercicios espirituales. Número 2. En otras cuestiones donde sí entra la obediencia, por ejemplo la preferencia por alguna forma del apostolado dentro de la congregación u orden religiosa, no se excluye la elección, sino San Ignacio la recomienda siempre y cuando haya santa indiferencia. Sin esta es, además, imposible hacer la elección. Pero la indiferencia no entra solo al principio, sino también al final, al representar nuestra preferencia ante el superior. Si hubo santa indiferencia, San Ignacio solía pedir a los escolares y padres un discernimiento espiritual y con preferencia seguía la inclinación del súbdito. Este modo de proceder de San Ignacio consta por el memorial de Luis Concalves de Cámara. San Ignacio solía pedir al súbdito hacer oración o decir misa y sondear su indiferencia. Y San Ignacio decía: si puedo suponer que existe la obediencia y la abnegación de sí mismo, me encuentro muy dispuesto para seguir sus inclinaciones. Si el superior o la superiora deciden otra cosa no conforme al discernimiento del súbdito, es posible que se vuelva a representar el asunto ante la autoridad, aunque sea la cosa determinada 1 y 2 veces de allí a un mes o tiempo más largo, porque puede representar a sí mismo lo que siente o le ocurriere por la orden ya dicha, porque la experiencia con el tiempo descubre muchas cosas y también hay variedad en ellas con el mismo. Si el súbdito está realmente en una indiferencia antes y después de haber representado, San Ignacio permite representar y volver a representar lo discernido subjetivamente dentro de la obediencia
y llama a esta clase de obediencia ciega. Llamo ciega la obediencia del inferior, dado que el superior le mande o le haya mandado alguna cosa, sintiendo razones o inconveniente cerca a la cosa mandada. Con humildad al superior, representar las razones o inconvenientes que se le asoman, no induciéndole a una parte ni a otra, para después con ánimo quieto seguir la vía que le será mostrada o mandada. Número 3. Es posible que el Espíritu Santo inspire al súbdito y al superior la misma cosa. Si ambos cumplen con su deber moral de buscar la voluntad de Dios en un correcto discernimiento, llegarán a coincidir. Pero también es posible que el Espíritu Santo inspire una cosa al súbdito y otra cosa al superior, porque éste puede ver razones que aquel no conoce. En estos casos prevalece la obediencia sobre el discernimiento, quedando a salvo la posibilidad de volver a representar, como se ha dicho en el punto 2. Pero también es posible que el súbdito es inspirado por el Espíritu Santo y el superior por el mal espíritu, o al revés, o que ambos coinciden, pero engañados por una tentación bajo la apariencia del bien. ¿Qué debe hacer el súbdito cuando él cree que el superior se equivoca y que los argumentos de éste son injustos? Este es el caso de Jesús ante Caifás. Al tomar la decisión de condenar a Jesús a la muerte, se equivoca, porque su argumento de que Jesús es blasfemo es falso. Jesús, sin aceptar el argumento de esta autoridad, sí acepta su decisión. Paradójicamente, en estos casos, el súbdito que obedece se santifica y santifica la humanidad, pero el superior peca por juicio temerario o injusto. El que obedece no se equivoca, hermanitos, pero el que manda puede equivocarse y es muy frecuente y puede pecar gravemente. El que no obedece, menos el caso de que le manden a hacer pecado, como matar a un inocente o acceder a sugerencias sexuales, siempre, pero siempre se equivoca. Como vemos, las relaciones mutuas entre obediencia y discernimiento son bastante complejas. En resumen, podemos sacar la siguiente conclusión. En cuestiones en donde entra la obediencia, lo mejor es que tanto el súbdito como el superior hagan un esfuerzo para discernir cada uno la voluntad de Dios para con el súbdito. En caso de no coincidir, prevalece la obediencia, quedando a salvo la representación del súbdito y la autoridad del superior. Podemos citar para terminar el nuevo derecho canónico sobre este punto. Los superiores gobiernan a sus súbditos como a hijos de Dios, fomentando su obediencia voluntaria. Con respecto a la persona humana, escúchenles de buena gana y fomenten sus iniciativas para el bien del instituto
y de la Iglesia, quedando sin embargo siempre a salvo su autoridad de decidir y demandar lo que deba hacerse. Hasta ahora hemos visto las relaciones entre discernimiento espiritual y obediencia. Conviene, para completar la imagen de los procesos de decisión evangélicos e ignacianos, integrar un tercer elemento, los llamados signos de los tiempos. La intrincada relación entre estos tres elementos, el discernimiento, la obediencia y los signos de los tiempos en la vida y el gobierno de San Ignacio, ha sido analizada ampliamente por André Rabier en su libro Saint Ignace Fondé, sobre todo en la cuarta parte. Primero, hace Rabier una constatación fundamental que acaba con el mito de San Ignacio como estratega. No es como base en alguna estrategia o de una planeación apostólica o de un proyecto diplomático que la Compañía de Jesús expandía en el mundo. Contrario a cierta leyenda, contrario a lo que Bobadilla le reprochaba, Ignacio no tenía nada de un déspota absoluto que en todo se impone, es decir, de alguien que saca sus planes de sus reflexiones solitarias o ambiciones, aunque sean las más santas. Ignacio interroga a Dios y lee su respuesta en lo que hoy se acostumbra llamar los signos de los tiempos. Estos signos de los tiempos eran de dos clases distintas. En primer lugar, la misión indicada por el vicario de Cristo en la tierra. Faber explica, es que nosotros estamos convencidos de que el Papa tiene un mejor conocimiento de lo que conviene a la cristiandad universal. En segundo lugar, son los acontecimientos. Aparte, las misiones pontificias. El acontecimiento es la grande respuesta de Dios a los planteamientos de San Ignacio como general. El acontecimiento puede tener voz humana. Haya peticiones de obispos, de príncipes, de bienhechores, pero también más frecuentemente los hechos, las circunstancias, los sucesos, los contratiempos, las oposiciones, las amistades. Diariamente, en cada momento, Ignacio debe estar atento a la voz de Dios que expresa su voluntad por medio del acontecimiento. Pero esta escucha de Dios en las peticiones de los hombres y en las peticiones de la miseria espiritual o humana no dispensa de ninguna manera del discernimiento espiritual y de la atención a las diferentes experiencias de consolación y desolación. No es que esta escucha sea pasiva. Al contrario, en cada acontecimiento, que siempre es ambiguo, hay que discernir qué es lo que Dios intenta decir. Y además muchas veces impone la necesidad de tomar la iniciativa para elegir entre distintas peticiones que no pueden satisfacerse todas. Cuando se le presenta un acontecimiento en la forma de una petición o miseria de los hombres, San Ignacio no actúa impulsivamente, sino entra en un proceso de discernimiento espiritual.
más o menos largo, buscando la voluntad de Dios en la mayor consolación y conformación divina que siente al considerar una posible decisión, comparada con la menor consolación que siente al ver una alternativa. Por ejemplo, cuando el Papa Pablo III ofrece ingresos fijos para la sacristía de la iglesia de Nuestra Señora de la Entrada en su bula Sacrosante, San Ignacio no acepta ni rechaza de inmediato esta oferta, sino que entra en un proceso de discernimiento frente a este acontecimiento. Se trata de un discernimiento del segundo tiempo, que se apoya en las diferentes experiencias de consolación y desolación prolongado por bastante tiempo, así como podemos observar en este caso en su diario espiritual. San Ignacio sigue en discernimiento sobre este acontecimiento del 2 al 11 de febrero de 1544. Interrumpe el proceso para reconciliarse con Dios después de una falta y lo resume el 16 y 17 de febrero. Luego lo interrumpe otra vez para discernir otro asunto en este momento más urgente de su propia vida espiritual y vuelve al discernimiento de los posibles ingresos fijos para la sacristía de la iglesia el 23 de febrero, terminándolo el 12 de marzo con la decisión de no aceptar ingresos fijos para casas o iglesias de la compañía. El fruto de esta decisión se encuentra en las constituciones de la Compañía de Jesús, la parte sexta, el capítulo 2, los números 555 y 561. Este ejemplo de la práctica confirma lo que dice Rabia. En San Ignacio no hay una rígida planeación a largo plazo, ni decisiones impulsivas de momento, sino una gran apertura a los signos de los tiempos, la cual es contraria a la planeación con base en ideas teológicas y a la vez una gran paciencia para discernir este acontecimiento y buscar la voluntad de Dios en docilidad a la consolación espiritual que viene a confirmar la decisión que más agrada a Dios. Esta paciencia es el discernimiento, es contraria a la impulsibilidad. El ejemplo dado ha sido analizado por Penning en Discernimiento y con Alfonso de la Mora en La devoción en el espíritu de San Ignacio.